Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Bueno, amigos ateos, agnósticos y librepensadores, hoy les traigo buenas noticias y malas noticias. Comencemos con las buenas. Hoy hay muchos más ateos que nunca antes, tanto en números absolutos como en porcentaje sobre el total de la humanidad. Esto parecería alentador, ya que según una reciente encuesta internacional de la empresa Gallup, especializada en este tipo de sondeos, que llevó a cabo entre más de 50,000 personas de 57 países, el número de personas que se declaran abiertamente religiosas descendió del 77 al 68%, mientras que el número de quienes se consideran a sí mismas como ateos aumentó un 3% del total. A pesar de que quienes declaran que no creen en ningún Dios ciertamente no son la mayoría, ¿será que esta tendencia es un pronóstico de que la fe en una divinidad en el futuro pasará a ser algo del pasado? Es imposible predecirlo con certeza, pero al examinar lo que sabemos de la religión, podemos encontrar algunas pistas de lo que puede pasar. Parte del atractivo de una fe religiosa es que ofrece seguridad en un mundo incierto, de manera que no es sorprendente que las naciones con mayores índices de ateísmo tiendan a ser aquellas que proveen a sus ciudadanos de estabilidad económica, existencial y política relativamente altas. Por poner algunos ejemplos de estas naciones, tenemos a Japón, Reino Unido, Canadá, Corea del Sur, Holanda, República Checa, Estonia, Alemania, Francia y Uruguay. Estos son países en los que la religión era muy importante hace apenas un siglo, pero en los que en la actualidad las tasas de creyentes se sitúan entre las más bajas del mundo. Un ejemplo de lo que ya está pasando es el caso de Sevilla, en España, donde existe una iglesia que ante la baja asistencia de feligreses, se ha convertido en biblioteca. En todos estos países hay sistemas educativos y de seguridad social fuertes, baja desigualdad social y sus ciudadanos son relativamente ricos. Así, la gente tiene menos miedo de lo que pueda pasar y curiosamente, este bienestar los aleja de las religiones. No obstante, el descenso del número de personas creyentes se produce incluso en países que son todavía muy religiosos, como Brasil, Jamaica o Irlanda. Pocas sociedades son hoy en día más religiosas de lo que eran hace 40 o 50 años. Los desastres naturales han llevado al ser humano a refugiarse en seres sobrenaturales sin importarles la realidad de su existencia. La mala noticia es que el descenso en creyentes, sin embargo, no significa lamentablemente la desaparición de las religiones. La seguridad existencial es más fiable de lo que a veces parece. De repente todo puede cambiar. Un accidente puede matar a un ser querido. Un huracán puede destruir todo un pueblo. Un doctor puede darnos un diagnóstico fatal. Los estragos del cambio climático que se esperan para los próximos años, así como la escasez de recursos naturales y el sufrimiento que todo esto puede generar, podría potenciar la religiosidad, ya que por alguna razón la religión parece darle significado al sufrimiento más que cualquier ideal o creencia secular que conozcamos. Ese fenómeno de religiosidad repentina se ha observado en casos como el del terremoto de la Ciudad de México de 1985, donde hubo en la ciudad un alza en la fe, mientras que en el resto del país se mantuvo como de costumbre. Sin embargo, incluso si los problemas del mundo se arreglaran de forma milagrosa y todos viviéramos nuestras vidas de una forma pacífica y en igualdad, la religión probablemente sobreviviría. Esto se debe a que parece haber un espacio con la forma de un Dios en la neuropsicología humana, resultado de una peculiaridad de nuestra evolución. Para entender esto, hay que conocer la teoría del proceso dual, que describe dos formas básicas de pensamiento, conocidas como el Sistema 1 y el Sistema 2. El Sistema 2 evolucionó hace relativamente poco. Es esa voz en nuestra cabeza, ese narrador que parece no callarse nunca, que nos permite planificar y pensar de forma lógica. El Sistema 1 es intuitivo, instintivo y automático. Estas capacidades se desarrollan en los humanos independientemente de dónde hayan nacido. Son mecanismos de supervivencia. El Sistema 1 interno lleva a los seres humanos desde su infancia a tener una tendencia a las creencias irracionales. Este sistema nos proporciona, por ejemplo, una repulsión natural e innata a la carne podrida. Nos permite hablar en nuestra lengua materna sin pensarlo mucho y le da a los bebés la capacidad de reconocer a sus padres y distinguir entre objetos con o sin vida. Además,
hace que tengamos una tendencia a buscar patrones para entender mejor el mundo y a encontrar un significado a sucesos aparentemente arbitrarios, como los desastres naturales y la muerte de seres queridos. Y según algunos investigadores, el sistema 1 es el que nos lleva a ver las cosas de forma dual, de forma que nos cuesta ver a nuestro cuerpo y a nuestra mente como una única unidad. Esta tendencia nace muy temprano. Los niños de todas las culturas se inclinan a creer que tienen un alma inmortal, que su esencia o personalidad existió en algún lugar antes de su nacimiento y continuará existiendo siempre. Y esta disposición se asimila fácilmente con muchas de las religiones existentes o con algo de creatividad se presta para construir nuevas religiones. Por todas estas razones, los investigadores creen que la religión es un producto secundario de nuestra disposición cognitiva. Por ejemplo, según Robert McCulley, director del Centro de la Mente, el Cerebro y la Cultura de la Universidad de Emory en Estados Unidos y escritor de varios libros sobre el tema, la ciencia es cognitivamente antinatural y es difícil. La religión, en cambio, es algo que casi no tenemos ni que aprender, pues ya lo sabemos. Hay evidencia de que el pensamiento religioso obedece a la ley del menor esfuerzo. Se tendría que cambiar fundamentalmente algo en la humanidad para deshacerse de las religiones. En contraste, la ciencia, el sistema preferido de muchos ateos o no creyentes para intentar entender el mundo natural, trata de corregir los sesgos del sistema 1. Pero esta es una misión casi imposible. Debemos aceptar, por ejemplo, que la Tierra gira sobre su propio eje a una velocidad de 1.670 km por hora. Así no lo podamos sentir, aún viviendo en ella. Debemos adoptar la idea de que la evolución es completamente indiferente y que no hay ningún propósito o plan para el universo. Así nuestra intuición nos diga lo contrario. Tampoco nos queda fácil admitir que nos equivocamos y aceptar que la verdad, como la comprendemos constantemente, está cambiando a medida que surgen nuevas pruebas empíricas, y todo eso es imprescindible para la ciencia. Curiosamente, muchas personas en todo el mundo que dicen no creer en un Dios muestran tendencias supersticiosas, como la creencia en fantasmas, el karma, la telepatía o la reencarnación. Además, los no creyentes a menudo dependen de cosas que pueden ser interpretadas como sustitutos de la religión, como lo son los equipos de fútbol, el yoga, las instituciones profesionales, la madre naturaleza, algunas empresas de ventas por catálogo, entre otras muchas, y que toman como guías de sus valores. Muchas personas piensan que el aumento de la ciencia hará que la religión desaparezca. Los expertos, por el contrario, no están de acuerdo. Parecería como si tuviéramos un espacio conceptual para el pensamiento religioso que, si no se llena con una religión, brota de maneras muy sorprendentes. La religión, además, promueve la cohesión grupal y la cooperación. La amenaza de uno o varios dioses poderosos que vigilan que nadie se salga de lo establecido seguramente ayudó a mantener el orden en las sociedades antiguas. Si todo el mundo cree que el castigo de un dios enojado es real, esto puede ser funcional para los grupos. Finalmente, las matemáticas también están del lado de la permanencia de las religiones. Las personas religiosas tienden a tener más hijos que las que no lo son. Si consideramos que los hijos suelen seguir a sus padres en estos aspectos, un mundo totalmente libre de religiones parece una posibilidad muy lejana. Por todas estas razones psicológicas, neurológicas, históricas, culturales y lógicas, los expertos creen que la religión nunca desaparecerá. La religión, así sea mediante el miedo o el amor, es muy exitosa a la hora de perpetuarse. Incluso si perdemos de vista a los dioses cristianos, musulmanes e hindúes, es muy probable que prevalezcan las supersticiones y el espiritualismo. ¿Cuándo podrían desaparecer las religiones definitivamente? Bueno, pues la verdad es que solo cuando enfrentemos una catástrofe nuclear o el choque del planeta sea inminente contra un cometa, o sea, cuando el ser humano haya desaparecido. Hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.